Hola a todos, sean bienvenidos. En este video les quiero hablar sobre lo que ocurre en Ucrania y mi opinión al respecto, ya que este tema ha sido muy conocido, y debatido por muchos en el mundo, y sigue siendo tema de discusión a la fecha de hoy a finales del 2022. Me di a la tarea de investigar todo lo posible acerca de la guerra entre Ucrania y Rusia, cómo inició todo, qué impacto tuvo, qué ocurrió durante el conflicto, y qué ocurre hoy. Ahora ponte cómodo y disfruta del video. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, abreviado URSS, fue un estado federal de repúblicas socialistas que existió del 30 de diciembre de 1922 al 25 de diciembre de 1991 en Eurasia. La capital o sede era Moscú, capital de Rusia. La caída de la URSS fue el resultado de la mala administración diplomática y económica, relaciones exteriores, etc. La República Socialista Soviética de Ucrania, ahora solo Ucrania, fue un estado constituyente de la URSS que se formó en 1922, al año de crearse la URSS. Después de la caída, en Ucrania hubo una votación, continuar siendo parte de Rusia o independizarse, de las cuales la segunda fue la ganadora, y como la mayoría de estados terminó separándose en 1991, al año de la disolución. Durante el periodo soviético de Ucrania, Moscú decidió entregarle Crimea, una península que originalmente era de Rusia, para que ésta la administrara, pero nadie esperaba que la URSS se disolviera, y así fue como Crimea terminó siendo parte de Ucrania, aún después del periodo de la URSS. Luego de esto hubo muchas divisiones políticas, sociales, ideológicas, territoriales, entre otras. En Ucrania, hubieron movimientos separatistas y guerrillas en sus fronteras con Rusia, principalmente Donetsk, Luhansk y desde luego Crimea. Lo mismo que en las regiones exsoviéticas, habían disputas sociales y políticas sobre seguir del lado de Rusia o cambiar al bando de la OTAN, la cual hacía todo lo posible por tener influencia en aquellas regiones para expandirse. Ucrania tuvo una gran presión por parte de Rusia y países de la OTAN, por poseer aún un arsenal nuclear, el cual tuvo que devolver a Moscú, y firmar en 1994 el Tratado de Budapest, que fue pactado entre los gobiernos de Rusia, Estados Unidos y Reino Unido, en el que se comprometía a entrar en el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, para tener a cambio el compromiso de los países antes mencionados, de reconocer y respetar su independencia, soberanía, fronteras, y no amenazar o atacarlos. Después de esto se mantuvo la paz, en cierta manera ya que aún continuaban los conflictos internos por política, hasta la primera década de los 2000, donde se intensificarían las divisiones, aumento de la pobreza, etc. Como resultado surge y empieza a expandirse un movimiento neonazi en el oeste de Ucrania y una unidad paramilitar, que rechazaba a los rusos y prorrusos del este del país, acusándolos de imperialistas, traidores, etc. Mientras que en las regiones del este, Donetsk, Luhansk, Crimea, Donbass, etc., se fortalecieron grupos separatistas guerrilleros, que exigían el reconocimiento de su independencia, se presentaban como movimientos prorrusos y mostraban rechazo a las acciones de Kiev contra ellos. Las tensiones tanto dentro como fuera de Ucrania ya no pueden ser ignoradas, por lo que intervienen Rusia y la OTAN. Después de la huida del presidente Yanukovych a Moscú, luego de ser expuesto y prácticamente desterrado, la OTAN rápidamente busca influir en las acciones del gobierno, apoya e incita a Kiev sobre combatir a los prorrusos, por lo que el gobierno ucraniano ejecuta su llamada operación antiterrorista, mientras que Rusia en febrero de 2014 ingresa a Crimea, mediante un referéndum anexa la península, y le brinda apoyo a los separatistas en Donetsk y Luhansk. Durante todo este conflicto se firmaron dos acuerdos: Protocolo de Minsk I, firmado el 5 de septiembre del 2014, por representantes de Ucrania, la Federación Rusa, República Popular de Donetsk, y República Popular de Luhansk, en Minsk, Bielorrusia, que buscaba poner un alto al fuego entre ambos países, aunque fue en vano, ninguno respetó el tratado y continuaron los enfrentamientos. Tratado de Minsk II, firmado el 12 de febrero del 2015, los gobiernos de Alemania, Francia, Rusia y Ucrania buscaban acabar definitivamente la guerra del Donbass, y como segundo intento ante el fracaso del primer tratado, se comprometían a retirarse de las fronteras, mantener una lejanía de ellas, la entrega de prisioneros, y reconocer la autonomía de Donetsk y Luhansk. Después de esto, en 2014 la organización paramilitar ucraniana se hizo conocida, y fue oficialmente declarada Fuerza de Reserva de la Guardia Nacional, bajo la jurisdicción del gobierno
con el nombre del Batallón de Azov. Ahora, en 2022, ha estallado la guerra entre Ucrania y Rusia, pero, ¿cómo? Todo empieza en el año 2019, tras la victoria de Volodymyr Zelensky con una mayoría de más del 70% de los votos a favor, un actor y comediante que se postuló para las elecciones presidenciales de Ucrania, y el 20 de mayo de 2019, asumió la presidencia como el sexto presidente de Ucrania desde su independencia de la URSS en 1991. Zelensky prometió recuperar a los ucranianos presos de los rusos, ingresar a la OTAN, entrar en la Unión Europea, y negociar con Moscú para asegurar la paz. Aunque se percibía que la relación con Rusia iría a peor, debido a algunos de sus objetivos. Zelensky comenzó con las peticiones de ingresar a la Unión Europea y la OTAN, aunque sobre la segunda significaría violar el acuerdo amistoso entre Rusia y Ucrania, a la vez que discretamente comenzó a intensificar los ataques a las regiones separatistas de Donetsk y Luhansk. Lo cual empezó a alarmar a Rusia ya que tomó estas acciones no solo como conductas no amistosas, sino una violación al pacto que hicieron en 2015 y una amenaza a su soberanía. Por lo que Vladimir Putin, el actual presidente de Rusia, denuncia esto, aunque no fue muy escuchado. Esto transcurrió hasta principios del 2022, que comenzó a llamar la atención, debido a que Rusia comenzó la movilización de tropas a la frontera con Ucrania, y el ingreso de refuerzos en Crimea. Rápidamente fue cuestionada esta movilización por muchos políticos y medios de comunicación, que denunciaron como amenaza y posible ataque estas acciones. Rusia responde que es debido a que Ucrania ha violado los tratados de Minsk, y que su intento de ingresar a la Unión Europea, y a la OTAN son una provocación a un conflicto, sin mencionar los ataques recientes cada vez peores en Donetsk y Luhansk. También acusó al gobierno ucraniano de tener ideologías nazis, y oprimir a quienes no pensaran igual. Esto fue criticado también con el argumento de que Ucrania es un país libre que puede estar del bando que desee, y que no debe ser cuestionada su autonomía. Aunque la OTAN no le dio luz verde a Ucrania para ingresar, ya que algunos de los requisitos para ingresar son tener una democracia y economía sostenibles, no tener conflictos internos o con otros países. Además de que son 30 países los que conforman la OTAN, y necesitan la aprobación de todos sin excepción si quieren ingresar, de los cuales solo 9 países los aceptaron. República Checa, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia del Norte, Polonia, Rumania, Montenegro y Eslovaquia. Estos han expresado desde la disolución de la URSS, su miedo a las posibles intenciones de Rusia de invadirlos y tratar de expandir sus fronteras, especialmente a sus antiguas repúblicas socialistas soviéticas. Aún así tampoco le dijeron oficialmente que no, le dejaron las puertas abiertas, al igual que la Unión Europea, y los ataques al Donbass continuaron. Rusia hizo lo posible por la diplomacia y negociaciones, para no llegar a un conflicto armado con un país vecino, pero su llamado siguió siendo ignorado, y no solo eso sino que países como Estados Unidos se unieron a las provocaciones, para iniciar un conflicto. Biden dijo en un discurso que si Rusia decidía atacar ellos traerían al mundo. También enviaron 3.000 soldados a Ucrania como ayuda, aunque esto fue solo simbólico, ya que no estaban ahí para pelear. Moscú comienza a enviar más militares a las fronteras, y comienzan las prácticas de combates, a lo que Ucrania responde haciendo lo mismo en su frontera con Rusia. La tensión es cada vez mayor, y los rusos esperan a que Ucrania decida dar el primer golpe. Mientras ocurría todo esto, Rusia recurre a presentar su denuncia ante la ONU como último intento por solucionar todo por la paz, pero de nuevo le dan la espalda, es ignorado, y parece que el gobierno ucraniano no tiene ningún interés en llegar a un acuerdo. Pasa alrededor de un mes y parece que la tensión se ha desvanecido, los ataques pararon en el Donbass, y nadie da el golpe, por lo que Rusia comienza a mover a sus tropas de vuelta a sus cuarteles. Todo parecía solo una especie de riña que no llegó a nada, pero a casi nada de que se habían retirado, Ucrania reanuda los bombardeos en Donetsk y Luhansk. El Kremlin decide que ya es suficiente, y ordena iniciar la invasión en Ucrania. А второй что стоит? За ним.
Al iniciar esta guerra, muchos quedaron impactados, al ver que en efecto Rusia había iniciado la invasión. No tardaron en llegar los videos que se hicieron virales en menos de un día. En todo el mundo, todos estábamos presenciando una nueva guerra que estaban viviendo millones de civiles. Durante este conflicto se vio como los medios, más que tratar de informar, solo querían hacer ver mal al otro. Con la propaganda, dramatismo, e incluso retorciendo la realidad detrás de la nota. El inicio de un conflicto fue el origen de otro más. Ahora se están viviendo dos guerras, una con armas, y otra psicológica. Rusia, al iniciar la ofensiva, tomó mucho territorio en muy poco tiempo, especialmente en zonas con presencia de separatistas y prorrusos. Ucrania se preparaba para enfrentar a los rusos. Resistía los ataques tanto como podía, y no recibió la ayuda de países de la OTAN y del mundo como esperaban. Los rusos comenzaron por el Donbass y el Mar Negro, tomaron control rápidamente de Donetsk, Luhansk, y zonas cercanas. Los bombardeos alcanzaron a Kiev, ciudades importantes, y zonas estratégicas. Ucrania, a pesar de tener una fuerza considerable, su armamento era considerado obsoleto ya. Que casi todo era lo que le dejó la Unión Soviética, por lo que no se comparaba al equipo de Rusia, que es más moderno. Mientras tanto, la guerra en Internet creció a nivel mundial. La mayoría empezó por atacar a Rusia y promover el rechazo a cada cosa que tuviera relación con ese país, y expresaba su abierto apoyo a los ucranianos, mientras otros defendían a los rusos, afirmando que tenían un buen motivo para lo que están haciendo. Cada bando trataba de defender al suyo, y a la vez atacando al otro. Lo que hicieron los países de la OTAN fue cortar relaciones con Rusia, y darle sanciones económicas. Alemania aún trataba de no distanciarse de ellos, ya que su relación había ido muy bien por años y ahora lo necesitaba más que nunca por los recientes problemas de gas y electricidad en Europa. Muchas empresas siguieron la corriente y se pintaron de amarillo y azul. Todos los que están a favor de Ucrania pronuncian la frase Slava Ukraini. Al ver que Ucrania cada vez perdía más armas y terreno, optaron por donarle armamento, así no se meten en la guerra directamente, aunque no ha hecho mucha diferencia realmente. Alemania solo se limitó a darle cascos y chalecos. Rusia hasta ahora solo ha recibido los drones iraníes. Ahora la guerra es de Ucrania y la OTAN, contra Rusia. Al ver que Rusia finalmente decidió iniciar la invasión, y lo que estaba costando enfrentarse a sus fuerzas armadas, deciden ahora si tratar de negociar y llegar a un acuerdo, pero el Kremlin ya tomó su decisión. Desde que inició la guerra, empeoró la situación económica y energética en Europa, y también llegó a otros continentes el problema. Hasta ahora gran parte de los países en el mundo han decidido tomar un bando, y defenderlo silenciando y excluyendo medios de comunicación provenientes del contrario, así como también en redes sociales. La mayoría a favor de Ucrania. Muy pocos decidieron ser neutrales. Ucrania sigue exigiendo más y más apoyo, armamento e incluso ha pedido soldados. Millones de habitantes en Ucrania han huido del país, mientras otros siguen atrapados sufriendo y muriendo, unos por complicaciones específicas, y otros porque el gobierno ucraniano no lo permite, ya que ahora necesitan la mayor cantidad de personas posible para contraatacar a Rusia e incluso los utilizan como escudo humano. Actualmente el país está casi pulverizado, los rusos cada vez toman más control de terreno, hay menos ucranianos, y las pérdidas en todos los sentidos son inmensas para ellos. Se vieron en la necesidad de destruir sus propios puentes o inundar sus ciudades para tratar de frenar el avance ruso. Sus opciones casi se agotan, en al menos 90% del país se ha quedado sin luz. Han llegado muchos mercenarios extranjeros, que ya casi superan la cantidad de combatientes ucranianos. Ellos tampoco han tenido mucho éxito. Mientras tanto, Zelensky no ha querido dejar de luchar y pedir ayuda a otros países. Continúa afirmando que ellos serán los ganadores, y que los rusos serán humillados y derrotados. En los medios de comunicación y redes sociales, fue donde se desató una guerra propagandista y contra la desinformación. Aunque también fue aquí donde se vio la doble moral, el descaro, y lo manipulable que puede ser la gente. Aquí pondré algunos ejemplos. Comencemos con el lado ucraniano. El batallón de Azov, como había dicho anteriormente, este fue un movimiento paramilitar de extrema derecha. Neonazis, que después de que se popularizó en 2014, fue oficialmente una fuerza más del ejército de Ucrania.
Durante la invasión rusa, volvió a ser conocido, para elevar la moral, aunque evitaron mencionar la parte del Sol Negro. Ucrania hasta la fecha continúa negando que apoyen esta ideología, incluso fue justificado diciendo que Zelensky es judío, aunque desde hace años se han hecho muchos documentales en donde se muestra que en efecto son nazis. Los últimos combatientes que quedaron del regimiento de Azov fueron derrotados, tras resistir durante meses los ataques rusos dentro de una fábrica, ubicada en su sede Mariupol, se rindieron y fueron capturados por los soldados rusos. Tampoco faltaron las películas. En Netflix salió una película de Chernobyl, justo en medio de la guerra entre Ucrania y Rusia, a la vez que se popularizaron películas de años atrás. Volvemos al tema de los nazis una vez más. Rusia fue retratada como el típico villano de las películas de Hollywood. A Putin en particular lo llamaron con todos los términos de dictador, expansionista, genocida y muchas otras cosas. Lo nombraron Putler. Es obvio que quienes lo hacen no mencionan a los ucranianos del Sol Negro. Ahora del lado ruso, muchas empresas cerraron operaciones allí, ya sea por obligación del país del que provienen, o por decisión propia. ¿Saben cuál fue la respuesta de los rusos? Crearon su propia versión de las empresas que los habían dejado. Otros también mostraron su respuesta destruyendo sus productos, o manifestando de alguna manera su rechazo de vuelta. También transmitieron en la televisión sus anuncios de cómo los soldados rusos son los héroes que pelean contra los nazis, como en los tiempos de gloria de la URSS, y claro, ellos tampoco hablan del grupo Wagner. También en televisión, presentaron a los rusos como los libertadores de los prorrusos en Ucrania, y que los reciben con los brazos abiertos. De parte del bando ruso, pido disculpas por no tener tanto como del lado de Ucrania, pero casi todos los medios provenientes de ese país fueron silenciados por la mayoría de las plataformas. Ahora, en medio de este conflicto se observó los intentos de Ucrania por elevar la moral, o encubrirse. Uno de estos, aparte de Azov, fue el fantasma de Kiev, un supuesto piloto de la Fuerza Aérea Ucraniana que había derribado en video cazas rusos, pero fue desmentido poco tiempo después, y se descubrió que dicho video era en realidad de un videojuego de simulaciones llamado Digital Combat Simulator. Incluso tuvieron que decirlo los mismos creadores. Así que en efecto, este piloto nunca existió. Otro fue un video, en el que se ve un supuesto blindado ruso con cadenas, aplastando a un civil en un auto, solo porque quiso. Este video sí es real excepto por lo que sé. Dice en la nota, el blindado en realidad es del ejército ucraniano, no tiene una Z pintada, bandera o indicio de ser ruso, y ese modelo es de la era soviética. Los rusos ya no lo utilizan. Algunos aceptaban que se trataba de un ucraniano, pero decían que era un accidente, que se deslizó y que perdió el control, o que el video era de años atrás. Lo cierto es que no fue un accidente. Las cadenas de esos vehículos son muy pesados, por lo que pueden detenerse a tiempo de querer hacerlo, y justo para eso son, para que no se deslicen, y lo que comprueba que es reciente, es que se hizo noticia por los mismos ucranianos, que el conductor era un hombre mayor, y fue rescatado afortunadamente. Ahora, ¿qué pienso de todo esto? Desde mi punto de vista, Ucrania no quería tener relaciones con Rusia, al menos del lado del oeste, ya que incluso se atrevió a hacer cosas que eran claramente contra ellos, y había mucha rusofobia. Rusia demostró que sí tenía intenciones de recuperar territorios, y es probable que lo que ocurrió con Crimea, y las regiones separatistas, estuviera fríamente calculado. La mayoría de los medios de cada país, solo hablaron de lo que les convenía, y hasta pusieron cosas que nunca pasaron. A pesar de que se desmintieron, no se hablaba de ellos y no les servía. Aún dicen que Ucrania está ganando la guerra, y que Rusia tiene muy poco territorio. Aunque fuera cierto que los ucranianos les estén dando una paliza, Moscú solo enviará más y más, hasta que no queden soldados disponibles. Ucrania se confió, y el apoyo no fue el que imaginaban. La OTAN no quería iniciar una guerra con Rusia, así que lo que hicieron fue entre comillas regalarle armas a Ucrania para que resistiera un poco más a los rusos, pero obviamente estas ayudas no son gratis. Se está endeudando muchísimo, ya no solo con sus daños en infraestructura, ahora también con otros países. Y obviamente cuando pierda no tendrá nada para pagarles, pero todos los que le dieron algo van a querer su parte del pastel. La ayuda, que sí fue gratis, tuvo su lugar en Internet y otros países. La gente, las empresas, los noticieros y muchos otros, solo se pintaron de azul y amarillo, y también promovieron la rusofobia. Hasta los memes se sumaron. Zelensky lo dijo, muchas empresas confían en nosotros. Creo que esto demuestra que la ayuda no es de todo corazón.
sino porque es conveniente en ese momento. Es más que obvio que Ucrania va a perder, está prácticamente escrito, si no estuviera perdiendo, no se vería obligado a improvisar con cosas tan extrañas, e incluso ridículas. Un país que, con lo viejo y poco que tiene, gracias solo a su enemigo del que fue parte, que ahora tiene armamento mucho más nuevo, y en mayores cantidades, es clara la desventaja. Rusia es el país que posee la mayor fuerza terrestre del mundo, y lo increíble o más bien aterrador, es que también tiene el arsenal nuclear más grande del mundo. Si algún país, ya sea de la OTAN, o aliado ruso, decide lanzar alguna ojiva contra otro, van a responder, dando inicio a una guerra nuclear, y creo yo, sería el fin de nuestros tiempos, y si no, la gravedad de los daños sería un invierno nuclear, o peor. Rusia solo se está defendiendo de la OTAN, no se sienten para nada cómodos, con ellos cada vez más cerca, rodeándolos, con sus misiles apuntando hacia ellos, y todo el tiempo declarándolos amenaza global, es como si prepararan un ataque contra ellos. Ucrania se buscó la guerra, Zelensky podría acabar fácilmente con este conflicto, si deja las armas, y acepta las demandas de Rusia, la cual exige el desarme total de Ucrania, y evitaría más muertes innecesarias, pero no ha querido rendirse a pesar de lo que están pagando sus habitantes. Y bueno, esto ha sido todo, quería hacer este video ya que había mucha desinformación, y quería sumarme a la guerra contra esto, ya que sobre lo que les hablé no tiene mucha voz. Y sentí la necesidad de hacerlo. Comenten y dejen su like si es que les gustó, y me gustaría que me apoyaran en cuanto al contenido. Nos vemos.